Estampas de mi tierra por Radio Caritas Universidad Católica, todos los sábados de 5 a 6 de la mañana. Continuamos con la presencia del profesor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. David, en estos días se ha generado una suerte de polémica en torno a la enseñanza del guaraní. Muy o potaba oñembo ela aipo guaraní paraguayo. Besite. La guaraní, digo, bueno, los guaraníes, desde luego que abarcaban un extenso territorio que también Brasil, Bolivia, Argentina, lleva Paraguay. Ape uñemongos cueni tem parlamento vaya, tem diputado era Ramón Romero Roa. Romero Roa. Eu depois tem Cuatiá para eu pe uñembo ejanua pe guaraní recovia. Pe guaraní paraguayo y ñambo era yo para. Anga monga hoy se peisan da yo pe uñembo ne ejanua. El pedido es de aprobación de la enseñanza del guaraní paraguayo, vuelvo a repetir, en sustitución del guaraní. Y eso es lo que nosotros cuestionamos y ya le enviamos una nota a él. Ahora tenemos una reunión con él marcada para este miércoles 10 de enero a las 10:30 en la Cámara de Diputados para tratar un poco el tema. En principio parece que también ya hay una especie de, por parte de él, ¿verdad?, de intención de frenar el proyecto porque básicamente hay algunas cosas que no están bien definidas, ¿verdad? Y voy a lo concreto. Por cuestiones técnicas, estrictamente, claro. También hasta ahora, por ejemplo, sí, hasta ahora, por ejemplo, nadie sabe qué es lo que yo paraba el guaraní paraguayo. La misma cosa, el mismo nombre aplicado a un concepto, que lo que básicamente entendemos es la mezcla del guaraní y el castellano. Y eso es lo que nosotros le dijimos a este diputado, que esa es una forma incorrecta. Pero acá la nota hagan la BTI secretario o ahí ore la roja mi jamás en dape ore la nota vota roña estoy en día a lo demás se rojo taja y el miércoles 10 de enero de la próxima semana en esta semana a las 10:30 de la mañana Cámara de Diputados. Lo que nosotros le planteamos es lo siguiente: para enseñar una lengua tiene que tener mínimamente un abecedario. Nosotros no conocemos el abecedario guaraní para, necesita una gramática, es decir, cómo se va a escribir, cuáles son las reglas ortográficas, algo más complicado que se llama morfología, que es estudiar las clases de palabras, la sintaxis. El para nadie conoce, ¿verdad? Es decir, es lo que básicamente pide que se enseñe el guaraní en la calle, pero al final, ¿cómo vamos a enseñar eso si no está estructurado, verdad? Y después la otra cuestión también es, ¿verdad? Hasta hoy no hay una academia del guaraní, el guaraní paraguayo, una academia de la lengua guaraní, ¿verdad? Tampoco hay una institución que forme profesores de Yopará, y nosotros ya le aclaramos, si es que mañana se aprueba la ley, nosotros no vamos a enseñar eso, ¿verdad? No, eso no es lo nuestro. Y después, aparte de eso, le dijimos, bueno, hacer una ley como esa tiene que implicar, por ejemplo, una capacitación masiva a los docentes en el guaraní Yopará que él plantea, ¿verdad? Que no sabemos cuál es. Y eso significa una buena cantidad de dinero que el presupuesto general de gasto tiene que prever para la capacitación de profesores, por ejemplo. Y aparte de eso, se tienen que cambiar todos los libros, ¿verdad? ¿Y en qué momento? ¿Con qué dinero? Estamos hablando de miles y miles de libros que si lo que él en este momento plantea se llegase a concretar, significaría una revolución de todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero la cosa no termina allí. Nosotros le dijimos, ¿verdad? Si se va a hacer de esa manera, nosotros también entonces estamos en el derecho de reclamarle a él que en ese mismo proyecto de ley, a la vez de que él pida la aprobación del guaraní paraguayo, que también pida la aprobación del castellano paraguayo. Y nosotros le dijimos, si se va a enseñar el castellano tan malo como se habla en la calle, eso se va a incorporar a la escuela, para que eso se enseñe en la escuela y en los colegios. Allí nosotros gustosamente vamos a enseñar guaraní Yopará. Pero ¿por qué solamente al guaraní se le va a tener que agredir de esta manera, verdad? Diciendo, no, eso va ahí, que se habla por allí, eso es lo que ahora más se va a enseñar. La otra cuestión, ¿quién es él? ¿Es lingüista? No es lingüista. No es lingüista.
quién le sugirió la idea, quiénes Sí, son los sí, sí. ideólogos, El todo eso está legislador no detrás. necesariamente tiene que ser especialista en Claro, lo que pero alguien plantee, tiene que ¿verdad? Pero haber tiene que detrás tener un un equipo equipo. Y asesores. ese equipo tiene que tener toda esta información que nosotros Mm. estamos planteando, porque si eso no hay, y nosotros sabemos que no existe, entonces, ¿Y, ¿de qué sirve una ley? a vos por qué te parece un tema así, un planteamiento así? Yo creo, mira, Gilberto, yo llevo muchos años en esto, ¿verdad? Y a través de tanta gente con la que compartí siempre esa idea, yo digo todavía colonialista, ¿verdad? De sostener que el castellano es más fácil, que no cuesta hablar castellano, que todo el mundo escribe castellano y que lo difícil es el guaraní. Y yo te cuento que soy profesor de castellano hace años en varias facultades y hasta hoy no encontré una persona que hable tan bien el castellano y peor digo yo en el sentido de cuántos horrores se escriben al escribir Ujú, castellano. ujú, ujú. Entonces hay como una falacia, hay como una idea totalmente errada de presentar socialmente y allí hay unos cuantos ideólogos que están por detrás, ¿verdad? Que tienen una afinidad con estos parlamentarios, que están muy cerca del No, poder. por eso te digo, Mm, para mí también me parece que de repente hay una falta de sinceridad de nuestra realidad, porque siempre hubo una discrepancia, digamos, entre ciertos sectores con respecto al guaraní sí, académico. sí, Y yo decía en algún momento, ¿cómo es posible que una persona, por ejemplo, haga publicaciones a través de medios periodísticos y saque fascículos sobre el guaraní que no se ciñan precisamente a lo estrictamente académico, sino a aquella visión muy particular que esa persona, por ejemplo, tiene? claro, Lo mismo lo hace con diccionarios, no sé, neologismo, sí, a ente por sí y ante sí o decidir, ella va a o a interpretar. Entonces, pero en aras, como yo hablaba con una persona y me decía de repente, yo no estoy de acuerdo con el Ateneo o yo no estoy de acuerdo con pero vos sabés, Hilberto, que si es por el guaraní y para que siga avanzando esto y se siga posicionando el guaraní, entonces esas discusiones dejo nomás de lado. claro. Eh, Parece que falta sincerarnos un poco en ese sentido. Y bueno, y por eso te digo, es como, en el fondo hay todavía un menosprecio, ¿verdad? Hay un menosprecio y eso se manifiesta de muchas formas. Por eso, vos usaste recién la expresión guaraní académico. Y yo te puedo asegurar que existe un castellano académico. Que Ujú. vos, o Gilberto, o cualquier persona, o acá un profesor de la católica, usa un castellano bien rebuscadito cuando quiere, ¿verdad? Claro, Y la claro, gente claro. tiene que ponerse a su nivel y nadie le Ujú, cuestiona. ujú. Pero castellano académico. ¿Vas a llevar un discurso de la calle allá a la universidad? Difícil. Y entonces, nosotros lo que apuntamos a lo siguiente, si el castellano se enseña bien, como corresponde, porque el guaraní no se va a enseñar bien como corresponde. Ahora, que después tu alumno o tus alumnos salgan a la calle y hablen como quieran, ya es un problema de ellos. Pero la institución te tiene que dar las formas correctas. Nosotros pusimos un ejemplo. Todo el mundo conoce medicina popular, todo el mundo sabe que yo tengo que usar tal cosa para curarme de esto, qué sé yo, carpincho quirá para lo otro, ¿verdad? Pero vos te vas a estudiar medicina y en medicina te enseñan lo que es anatomía y fisiología, te enseñan todos los detalles. Si vos le decís, no, pues doña fulana dice, no, 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 acá no es lo que dice doña fulana, acá es lo que es la ciencia. Claro, Bueno, claro, claro. eso le pasa con un ingeniero, pasa con un economista y también pasa con nosotros. Es decir, yo estudié, yo particularmente, y así como yo, seguramente mucha otra gente que conoce lo que es la estructura del guaraní, yo no voy a hablar del castellano, ni del inglés, ni del francés porque no conozco, pero puedo hablar perfectamente del guaraní porque conozco exactamente lo que es el Ujú, guaraní. ujú. Entonces, a lo que yo voy, si mañana a mí me llaman y me dicen, profesor Galeano, venía acá a enseñar ese guaraní que hablan en la calle, yo De le voy a para, decir, no, ujú. yo eso no puedo enseñar. Estamos de ponata. Y que la gente después, insisto, aprenda y aplique. Es lo mismo que uno va, repito, a una conferencia científica y uno está escuchando un castellano de alto nivel y nadie Claro, cuestiona. claro. Yo eso es lo que digo cuando se dice la gente, no, hace tres la guaraní, la ñañi, janguá, y acaso el castellano no cuesta. Y cuando la gente dice, oye, y janguá la guaraní es así, y acaso el castellano no cuesta escribir. Pero yo suelo poner un ejemplo doméstico y seguramente alguna vez te lo dije Sí, ya, cuando uno tiene que dirigirse a cierto público, ¿verdad? Entonces uno busca el lenguaje adecuado a ese específico, público. adecuado, que va a
a ese público que uno Claro. tiene enfrente, al interlocutor. Ujú. Y es ahí que cuando uno tiene una mayor ductibilidad, por decirlo así, en todos esos escenarios y maneja también, porque como vos decís, no todos hablamos correctamente el castellano, pero tratamos de hablarlo Claro. correctamente. Entonces hay un momento en que se hace necesario que uno vaya, no digamos a la puridad, pero ni a esa esencia misma, buscando lo correcto. Porque, Como yo le decía, pero sí, disculpame que sí, termine, le decía, porque a mí mi hijo eso me sorprendió y me quedó eso. Yo le decía, mira, mi hijo tiene que hablar así, 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 correctamente. Y me dice, papá, yo no iba a hablar así en época estudiante de colegio, ¿verdad? ujú, Porque se me van a reír en la cara, me decían, porque no se habla así. sí, Dije, mi hijo, no vaya a menospreciar esto que yo te estoy enseñando con tus compañeros y con la gente de la calle, habla nomás ese castellano, ¿verdad? claro. Y el día en que te sea necesario utilizar este castellano, que no sé, que es un poquito más rebuscado, elaborado, no sé, como quiera llamarlo, y con el tiempo él me dijo, vos sabés que tenés razón, papá, me dice. Claro. ¿Sabes por qué? Me dice, vos sabés que en todas mis exposiciones saco 5, me dice. Y bueno, ¿y por qué? ¿Ve? Por la forma de Por la forma de expresarse, y expresarse. por eso te digo. Y te iba a decir algo, y esto yo insisto mucho en una cuestión contigo, Gilberto, y siempre también aclaro que no es para halagarte, pero vos sos dentro de tantos comunicadores que conozco, una persona que siempre busca hablar bien guaraní. De Iripurú, Ponape guaraní de Iripurú, Ponacella de Iripurú. Claro, Oye, bueno, pero la misma cosa me dijiste el castellano, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Cuesta el castellano? Claro que Sí, cuesta. sí, Vos sí, hiciste sí. el esfuerzo con tu hijo, yo hago el mismo. Acá pues pasa por eso, ¿verdad? Porque si mañana se impone el yotaen y vos te vi a contar, vení un po, ¿verdad? Si eso va a pasar a ser castellano, yo te veo, te cuento que si le veo a algunos otros profesores de castellano, o sea, Sí, los sí, pelos de punta van a quedar, ¿verdad? sí. Y entonces eso rompe el molde. Si vos mirás lo que es la Academia de la Lengua Española, te muestra un castellano de Los lectanos nivel, que hay en pero el claro, Nacional de la pero Capital se ¿por qué pegaban hace? un Te tiro. cuida la lengua, Sí. te cuida. La obligación de la academia es cuidar la lengua. Yo con eso aclaro, ¿verdad? No es un guaraní puro, así como no existe el castellano puro, el inglés. Siempre se dice que en todas las lenguas se recomienda entre un 10 y un 15% de préstamo, ¿verdad? Ujú. Y necesariamente nosotros tenemos mucho besaca, misá, zapatú, son palabras que ya entraron Sí, sí, y sí. no van a salir nunca. Ahora lo que decimos nomás es que cuando hay veces, por ejemplo, vos decís ñan de costumbre y vos podés decir ñan de yepocoa, ¿por qué no decís ñan de yepocoa? A eso es lo que apuntamos, el no entrar en una mezcla innecesaria, ¿verdad? Porque ese pues, es el peor problema. Eso ya no es que porque el guaraní es difícil, eso ya es ponerte uno más. ¿Verdad? Que nosotros a veces buscamos lo más fácil, lo más sencillo. Y al final va a ocurrir, pero así vino como anillo al dedo el ejemplo que diste, lo que ocurrió contigo y tu hijo, que en un Sí, sí. momento tu hijo sale y te dice, también te cuento que tengo esa experiencia. Yo por todos los medios procurados le he dado a mis hijos todos los libros, leen libros, y muchas veces me dijeron, ¿para qué yo tengo que leer esto? Ujú, Le digo, ujú. bueno, lee nomás y alguna vez te vas a dar cuenta que algo te va a servir. Y ocurre lo mismo, estamos hablando, mi hijo tiene por 30 años más o menos por medio, ¿verdad? Y todo me suelen decir, porque es interesante, o sea, que yo leí esto fulano y eso no conocía, y sirve, al final sirve. Sí, señor. Entonces, necesariamente en una sociedad que a veces se mide mucho por el lado pobre, porque vivimos mucho así en el molde va y va. O Entonces, sea, lo más lo más fácil. fácil, va y va es así, Ujú, ¿no? ¿Para qué vamos ujú. forzando mucho? Y por el otro lado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por levantar un poco más. Justamente escuché un entendido en el tema literario y cultural que decía que probablemente este sea el tiempo de la mayor pobreza cultural en el Paraguay, Ujú. doctor Marcos, ¿verdad? Y efectivamente yo también en gran medida le doy la razón. ¿Por qué? Porque se había hecho un estudio justamente, recuerdo a un profesor de la Universidad Católica en una serie de cursos, de cursillos de ingreso, y él entra y descubre que la gente que probaba, o sea, que iba a probar ingreso a una carrera, manejaba entre 550 y 650 palabras, cuando que el vocabulario pobre del castellano llega a hasta 2.700 palabras, es Ujú, pobre. Y acá estamos hablando de 550, 650, es decir, ultra pobre. ujú. Y cuando decía, él terminó la carrera, por lo menos la universidad le ayudó a duplicar, llegó de 1.100 a 1.200 palabras en promedio. Y eso es lo que lastimosamente nosotros tenemos como una base cultural en Paraguay.
tenemos, yo te digo, más allá que sea guaraní, pero cuánta gente leyó Don Quijote, cuánta gente por allí puede leer La Becker. Hoy le hablo de esos muchachos y me va a decir, ¿de dónde loco? Mamá ¿verdad? Sí, sí, Y la misma cosa yo leía a Pedro Encina Ramos, Ruditorio, a mi hijo, y están ahí. ¿Por qué? Porque no leemos. Y la sociedad tiene que leer si quiere superarse. Bien, estamos hablando con David Galeano Olivera del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Esto es Estampas de mi Tierra por Radio Cáritas Universidad Católica. Escuchamos un tema o un par de temas mejor, de nuestro folclore y luego estamos en la parte final acá en nuestra conversación con Boejara David Galeano.